Hola amigos de Revista de la UNA, buenas tardes, estamos en el segmento Humano y Punto. Y esta tarde está Rosy, hola. Paloma, Ani, por cierto me gustaría mandarle un saludo y falleció una de sus tías. Creo que cada ser humano que se va de nuestra vida nos causa un gran dolor, pero sin embargo siempre va a estar en nuestra historia. Y hablando de esas historias, el día de hoy vamos a revisar lo que significa haber nacido en una familia. Porque cuando nacemos, pertenecemos a esa familia y nunca vamos a dejar de pertenecer, aunque estén todos muertos. Nuestros padres, nuestros abuelos y todos nuestros seres humanos que nos rodean nos van a heredar todo tipo de situaciones, carácter, personalidad, vivencias, patrones repetitivos, y ellos nos han formado de una manera con todas sus experiencias. Y estamos hablando no nada más de los padres, sino de los abuelos y de los bisabuelos. Y les vamos a poner un diagrama en donde podemos darnos cuenta cómo es que los abuelos, los padres, los abuelos y los bisabuelos en total forman 14 generaciones que nos hacen actuar en las situaciones de vida que nosotros vivamos. Sí, de hecho, 3 generaciones, ¿no, Silvia? 14 personas. 14. Ay, qué bueno que me corregiste porque se me fue el avión. Medioevo nos fuimos. 14 personas. 14 personas, de 3 generaciones. Así es. Son las que afectan o favorecen, en cualquiera de los dos casos, las conductas, la procedencia, la manera de funcionar de nuestra realidad, ¿no? Y también el tema de hoy se llama secretos de familia, porque no solamente en las cosas vistas, sino las ocultas. Claro. Entonces ahí tenemos en el diagrama algunas y cosas. Y vamos a hacer el programa en 2 secciones. Exactamente. Primero vamos a abordar la primera parte, la más básica, y luego ya un poquito nos vamos a lo profundo. Que serán las enfermedades en la segunda etapa, en la segunda parte. Si quieres mencionar, Paloma, las cosas que influyen. Bueno, pues nuestros familiares, desde nuestros bisabuelos, abuelos y padres, todos sus sucesos importantes, desde nacimientos, muertes, formas de morir, robos, incestos, abortos, abusos, etcétera, es lo que sea a la luz pública, bueno, a la luz de la familia al menos, sea conocido, sea escondido, sea como secreto de familia. Todos estos sucesos afectan en lo que somos hoy y en la historia de la que hoy venimos. Entonces, valdría la pena empezar diciendo justamente este tipo de ejemplos que... Okay. Y quisiera yo aumentarle que la generación que la vive no es quien tiene consecuencias, sino la segunda generación o la tercera generación. De ahí la importancia de que los secretos no se queden guardados. A ver, Silvia, entonces, para explicarnos bien, ¿quiénes lo viven? Si lo vivieron mis abuelos, por ejemplo, hubo incesto o abuso sexual de los abuelos, quienes se supone que estamos viviendo las repercusiones o estamos repitiendo patrones familiares, es en la tercera. Mis papás se salvaron, mi generación. Fíjate que leía yo la historia de una muchachita que tuvo un golpe y sangró, y entonces coincidió con las fechas, también se llaman síndromes de aniversario, y al coincidir con la fecha en la que la abuela había sido abusada, había sido violada, ella se sangró, no, en la cabeza, ¿no? Se golpeó y se salió el tapón del himen. El mentado himen. El tapado, ajá. Me perdió la virginidad. Ok, ya. ¿No? Pudiéramos decirlo, Sí, realmente no la perdió porque fue por un golpe. Pero entonces empiezan a hacer la investigación de qué es lo que le pasa y se dan cuenta que coincide las fechas de aniversario, o sea, con la fecha de que a la abuela la habían violado. Okay.
Ok, A ese así grado está la relación. llega la relación. Otra de las cosas, ¿no? Que eso ya nos iríamos a los patrones repetitivos de conducta. Una abuela que fue madre soltera, tuvo una hija a los 16 años, luego la hija tiene otra hija a los 16 años y la nieta se vuelve a embarazar a los 16 años. Y es cuando ves a una bisabuela de 60 con la bisnieta de 5 años, ¿no? Por Así ejemplo, es. que dices, ahí están 4 generaciones que repitieron el patrón en un tipo de lealtad al sistema familiar. Y esto es, se sepa o no se sepa. Ahí está lo Porque, interesante. por ejemplo, en el hecho de una madre adolescente es muy claro, ¿no? Claro. O sea, esta niña se embarazó a los 16, a los 14. Luego, la hija que nació de ese embarazo adolescente también se embaraza a los 16. Es muy claro. O sea, Sí, ahí no hay forma de esconderlo. No hay nada que ocultar, Ahí no es un secreto. No es un secreto. Pero lo que estamos viendo es esas cosas que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, que simplemente nos preguntamos, bueno, ¿y por qué a mí me pasa esto? Porque tengo una amiga que dice que tiene un cierto tipo de pareja y dice, no, ya me harté de esta situación, no me gusta, entonces voy a buscar una nueva pareja. Y luego me viene y me dice, ay, ya conocí uno nuevo, pero ¿yo por qué voy por la misma línea? Es que yo no entiendo por qué voy por la misma línea, esos son los que me hacen sufrir. Entonces, ese tipo de cosas que a veces nos preguntamos por qué suceden, en ocasiones, o podemos decir, no sé si la mayor parte de las veces se debe a los secretos de familia que no conocemos. Entonces, creo que es muy importante. Y esto tendría que ver, por ejemplo, con esta historia en donde una mujer, la abuela o la bisabuela, porque podemos ir generaciones atrás, nosotros venimos cargando con las creencias, ideas, pensamientos, paradigmas y experiencias de varios, de 3 generaciones a 4 generaciones. Y Bergelinger, fíjate, Alejandro Jodorowsky lo maneja como solamente 3 o 4 generaciones atrás. Sí. Bergelinger lo maneja como 7 generaciones atrás. Sí. Hay que especificar que Bergelinger, digo, porque son temas que no todo el mundo conoce, es el que... el creador de las constelaciones familiares. Y Jodorowsky, hijo de la genealogía. de la genealogía, que es de lo que estamos hablando ahorita. Así es. Sin embargo, constelaciones familiares está relacionado con la psicogenealogía. O sea, las dos son gentes, ¿no? Escritores y creadores de métodos genealógicos para explicar diferentes, solamente traumas. para explicar, así es, para sí, explicar todos en nuestros las traumas. cuestiones donde estamos en conflicto es donde decimos, ay, ¿por qué estoy atorada aquí? ¿Y por qué estoy repitiendo esto? ¿Y por qué no salgo de este patrón o de este ciclo vicioso? Pero te interrumpí, Silvia. Estabas a punto de contar una historia de una abuela. De una abuela en donde... Siempre me interrumpes, Paloma. Híjole, cosa. No, era para se me va explicar de los autores, ¿no? Porque la gente pues no está familiarizada. Claro. Entonces, lo que hacía esta mujer, lo que había pasado con ella es que habían abusado de ella en la bisabuela. Y la abuela era hija de un abuso. Y el padre no la había reconocido. Entonces, la madre se casa y tiene malas relaciones de pareja, se casa la nieta y la nieta sigue teniendo malas relaciones de pareja. De buscarse hombres que la abandonen, hombres que no estén para ellas. Y entonces, si lo vemos desde la parte psicológica, dirías, ay, bueno, o sea, de por sí son complicadas. Las mujeres son complicadas, ¿no? Ay, me acordé ahorita de un chiste. No lo cuentas. No, se los voy a contar porque es de verdad. Tiene lo que ver. estás diciendo, que está complicado. Dice que era un hombre que fue a un bazar y encuentra una lámpara, como la lámpara maravillosa, y la compra, ¿no? Se la lleva a su casa y cuando está en su casa empieza a limpiarla, la soba, y entonces, ¿qué creen? Que aparece un genio de la lámpara, ¿no? Sí. Y entonces le dice, a ver, te voy a conceder un deseo. Sí, ¿cuál es tu deseo? Mira, que tenga buena comunicación con mi esposa. No. Eso sí, definitivamente no. Y entonces le dice, no, pues cambia tu deseo porque eso es de lo más difícil. Eso no voy a poder hacerlo. Dice, bueno, entonces, mira, siempre he querido viajar de San Francisco a Hawái, pero no quiero viajar en tren, en avión y en barco. Entonces quiero viajar por carretera, porque es la única manera que me siento cómodo. ¿Qué crees? Pues quiero una carretera de 8 carriles, no de 4, de 8.
Y entonces el genio le dice, no, eso es demasiado. ¿Cómo va a ser de 8 carriles? Imagínate todo lo que va a suceder en el... Trayecto. No, En la la construcción. tierra. Ah. Sacar el metal, el cemento, todo lo que se necesita, es demasiado. Y entonces... Vamos a hacer el megapuente para Hawái. Imagínate. Y entonces le dice, espérame, déjame verlo. Ya sé. ¿Por qué no mejor te concedo el primer deseo? ¿No? La comunicación. La comunicación. Es más, lo conté al revés, pero siempre les cuento al revés. Ese es el verdadero chiste. Pero bueno, el objetivo chiste fue que... es de verdad. Tenemos muy mala comunicación las mujeres. Pero ¿Qué es lo digamos que hacemos? Entonces, desde ese punto, yo diría, vamos a la parte de las relaciones de pareja y pensamos que solamente es en la comunicación. No nada más es en la comunicación, no nada más en el carácter y en la forma de actuar. Que es de nosotros, no. Lo traemos porque la bisabuela, Es lo que te digo, hija una de la lectura fregada, superficial de las personas sería, es que la bisabuela, la abuela y la nieta son bien complicadas, por eso nunca han podido conseguir una pareja. Y resulta que tiene que ver con su propia historia. Que digamos, a la bisabuela la preceden 14 personas. Claro. Igual a la abuela, igual a la nieta. Historias que tienen esto, ¿no? De que no se conoce el papá, de que hubo un abuso, o una hija fue producto de un abuso, de que los papás no las reconocieron. Entonces, si la primera relación con tu primer hombre no es reconocida ni legítima, con los subsecuentes va a ser bastante complicado relacionarse. Claro. ¿No? Es como un poquito la lógica. Y bien dices, Rosy, yo nada más quería retomar rapidísimo eso, de que los conflictos, ¿por qué abarcamos este tema? Porque siempre queremos encontrar soluciones inmediatas o explicaciones inmediatas a nuestros conflictos personales. O, si bien nos va, nos ponemos a nosotros como el centro del problema. Si que el común denominador es, él tiene la culpa, ella está mal. Entonces, aquí lo interesante y lo que me gusta de un sitio que vamos a recomendar después es que... Perdón. Salud. Eso es muy interesante. Se me fue la idea. ¿Qué vamos a Es hacer? que- Y lo interesante de esta Es que dicen, historia. ¿cómo nos hacen conocer la historia de México, del mundo? Y no conocemos la historia de nuestra propia familia, Sí, con claro. todas sus inmundicias también, ¿no? Con todas sus cosas buenas y no. Que eso es lo que nos hace Claro. ser quienes somos hoy. Yo creo que es muy importante, Paloma, poder revisar, y dice, una manera de aprender a sanar es revisando tu árbol genealógico. Si tú revisas y ves todo lo sucio, dice Mariana Acosta, si ves el agua sucia que existe en tu familia, vas a poder vivir y aceptar que vienes de ese origen. Claro. En algún momento, trabajando yo en constelaciones familiares, llega una persona a constelar conmigo y me dice que ella viene de una familia donde los hombres no vivieron. No vivieron, se No murieron vivieron. todos, caput. Se murieron. Todos se murieron. No. Todos cuando eran pequeñitos, el papá los golpeaba con una vara de membrillo y los golpeaba en los testículos. Entonces los testículos se infectaban y los niños vivían hasta el año y medio y se morían, ¿no? Entonces yo creo que la importancia que tenía ahí era cómo es que había dañado a todos esos niños, porque solamente eran mujeres las que vivían en esa familia. Y a ella le avergonzaba mucho reconocer que al final de cuentas el abuelo había sido un asesino. Claro. Sí, claro. Es que Y esto es a lo que nos lleva los secretos familiares. Eso es lo que les iba a comentar yo, que por lo general no buscamos ahí. O sea, les voy a comentar algo. En un taller de los que da Silvia, que nos pone a chambear, nos dijo, van a hacer su árbol genealógico. Pues pan comido, no sé si yo a eso me dedico, me la paso haciendo familiogramas y preguntando, entonces sí, ¿no? Creía que conocía mi historia. Entonces voy con mi mamá y le digo, oye mamá, fíjate que ya me acordé de esto, pero estoy atorada en tal o cual parte, ¿no? Entonces me dice, ay, pues no sé. ¿Cómo no vas a saber si esto es tan importante? O sea, ¿qué sintió tu mamá cuando estabas tú embarazada? Es una pregunta tan fácil, mamá. Y me dice, no sé, hija.
¿Tu abuela cómo crees que nos iba a hablar de lo que sentía cuando estaba embarazada? Si apenas nos enteramos que estaba embarazada, ya nada más se iba, tenía el niño y pum. Entonces son esas cosas que no le buscamos, que no le rascamos, no lo creemos importante. Les voy a contar algo que pasó en esa situación. Yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Necesito investigar. Le voy a hablar a mi hermana, para saber qué onda, ¿no? Le habla a mi tía, y resulta que mi tía tenía varios meses sin verse, y resulta que mi tía estaba mal de una pierna y estaba a punto de gangrenársele, ¿no? Entonces mi mamá es cuando se aboca a visitar a su hermana, a estar viendo qué onda con ella, y al mes fallece. Y me dice mi mamá, si tú no me has sembrado la inquietud de saber qué onda, mi hermana se me va y no me despido. Entonces, por ejemplo, un suceso tan importante, ¿no? Sí. Y entonces vamos a la casa de mi tía, al velorio y todo eso, y me entero de unas cosas, porque yo traía la inquietud de hacerme algo genealógico, entonces me entero de unas cosas que jamás en la vida se habían hablado. Oye, y me caen muchos 20. Y yo creo que también en cada familia, con la experiencia de trabajo que tengo en esta área, cada familia existe un héroe, dicen. ¿Cuáles son esos héroes? Los que se saben las historias. Ay, sí, qué maravilla. Siempre va a haber la tía. Sí. Bueno, ya no. El hijo mayor de la tía. Ahora el hijo mayor de la tía sabe toda la historia y mayor la podrá pasar a los descendientes. Sí. ¿No? Sí, Silvia, pero entonces tengo una pregunta. Sí. Si hay un secreto atroz, ¿no? El abuelo mató a alguien, violó a una sobrina, violó a sus hijas, cosas fuertes que afectan profundamente al sistema familiar, a la familia. ¿De qué sirve enterarnos? O sea, si yo le rasco y a ver cómo fueron mis bisabuelos y qué hicieron mis abuelitos y qué les pasó, y descubro cosas que de pronto digo, ay, no puedo manejar esto. ¿De qué me sirve conocer estos secretos? Mira, yo creo que es algo bien interesante que de pronto nosotros lo rechazamos por el que dirán, pero que sin embargo conocer la historia hace poder comprender a nuestros ancestros. Okay, entonces la comprensión es el beneficio inicial. Claro, la comprensión, la compasión, y esto nos lleva al amor. Claro, el amor. Entonces, podemos ver que mi papá era aislado porque su mamá se murió cuando estaba pequeñito, se quedó huérfano, y entonces, ¿quién le enseñó a amar? Okay. ¿Quién le enseñó a decir, claro, oye, forma, ¿no? a tocar? Él se quedó carente de ese tipo de amor, ¿no? Okay. De la madre. Otra de las cosas podría ser un niño, una niña que el padre la abandona. Uh-huh. Y no existe ese padre para poder enseñarle la convivencia con un hombre. Exactamente. Claro. Entonces yo creo que eso es importante. Si nosotros aprendemos a conocer la historia de nuestros antepasados, nos va a poder ayudar a liberar nuestras propias cargas y dejarle además las cargas a nosotros. Yo creo que cerrando con el programa la importancia sería la sanación que se da cuando yo conozco mi historia personal. Claro. Y además, decía uno de los maestros de mis hijos, la historia nos determina. Si nosotros aprendemos a aceptar nuestra historia, podemos modificarla. O sea, nadie puede soltar lo que no ha tomado. Okay. Si yo no aprendo a reconocer lo que tengo, ¿cómo lo voy a soltar? ¿Cómo voy a darme cuenta? Y sí lo puedo ver en otras personas. Sí, Rosy. Y ¿sabes qué es lo padre? Que en estos procesos conoces a las personas que te antecedieron tal y como eran, ¿no? Claro. Si ya esas idealizaciones de, ay, mi papi el perfecto, sí, claro, y mi abuelo el santo, ¿no? Porque, por ejemplo, eso fue una de las cosas que yo me enteré. Que mi abuelo no era tan santo. Entonces fue una crisis para mí, pero simple y sencillamente dije, bueno, por él soy quien soy. Entonces lo padre, reconoces tus raíces, como lo que hemos dicho ya otras veces, tomas a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, a tu bisabuelo, todas esas personas como eran, porque eso... Porque son humanos, o sea, no podemos pensar que son idealizados. Sí. O al revés, pensamos que es la única familia. Yo creía esa tan mensa que mi familia era la única donde los hombres tenían amantes. Donde solamente los hombres le ponían el cuerno a las mujeres y tenían hijos fuera del matrimonio. Eso es como el árbol genealógico de todo México. Sí, fíjate, y yo creía que solamente era la mía y me avergonzaba de eso, ¿no? Sin embargo, darnos cuenta que son seres humanos y que como
como todos los seres humanos vivimos errores, aprendemos a amar de Claro. acuerdo a lo que nos enseñaron y eso nos lleva a una manera diferente de De tomar cómo la se vida. vive, sí, Ya no me voy a liberarte. avergonzar, hay que digan los demás lo que quieran, pues también en su casa hacen lo mismo, ¿no? Claro. No, al menos decir, esta es la historia de mi familia, no hay forma de cambiarla. y ¿Qué puedo también hacer te hoy? lo Esto digo- lo tomo y de esto me libero. Claro. Encuentro el equilibrio. Y de encuentro la todas sanación. maneras, Entonces- esto que te estoy diciendo así como de broma, de verdad te alivia, porque saber que en la casa de Rosy también su Ok. abuelo ok. era igual que el mío, eso es liberador. Oye, como es un tema tan amplio, Silvia, Vamos a continuar con él. Vamos a continuar con él en la próxima sesión. La próxima Ok. sesión, como si La fuera sesión próxima terapéutica. La próxima semana. La próxima semana. Pero por lo pronto podríamos dar algunas recomendaciones, Ok. algunas sugerencias de... A ver, empieza tú, Paloma, con la sugerencia recomendamos de... 3 cosas. El sitio web de www.planosinfin.com, ahí está apareciendo en pantalla. Y 2 libros, que sería La felicidad dual, de Gunther Weber, Gunther Weber, y basado en constelaciones familiares, y el de Alejandro Jodorowsky, que se llama Metagenealogía. Esos 2 libros pueden ser como base para que ustedes puedan desarrollar su árbol genealógico. De Así verdad, háganlo. Siempre va a haber Métanse un alguien que poquito les dé al tema, vale la información. pena. Sí, vale la pena. Estamos en Twitter, @humano y punto, y en Facebook, igual. Humano y punto. Buenas noches, no tardes, ¿verdad? Ya se me hicieron noches a mí. Buenas tardes, que les vaya bien. Bye. Bye. Bye.